hemos comenzado la grabación. Tengo preparado la sesión del día de hoy, poniendo énfasis en los trabajos que vamos a hacer y tratar de resolver las dudas que me hicieron llegar a partir de la última sesión que tuvieron con la asesora Norma Elena. Eh, entonces, bueno, vamos, bueno, lo que les propongo es como siempre, ¿no? Una lectura rapidita. En esta ocasión estoy buscando otro capítulo que sea sea pequeño, en Cómplices, el libro que habíamos estado leyendo sobre Julián. Como lleva un par de protagonistas distintos, está Julián, está Isa, hay más personas y van dando un seguimiento. Hay entre ellos también historias eh, únicas, ¿no? Que ya no tienen un seguimiento. O sea, el capítulo abarca toda la historia y todo lo que te iban a contar sobre esta persona y buscando. Pues bueno, la idea es leer esto, o sea, leer ese pequeño capítulo, a resolver dudas de la sesión, bueno, comenzar a explicar la sesión, resolver las dudas sobre la sesión y darles un espacio a ustedes también para que me puedan explicar o preguntar o comentar eh, dudas sobre las actividades de esta semana y sobre el módulo en general. Si hubo algo que hubieran querido abordar con más calma, si hay algo en lo que quieran que regresemos, eh, algún tema en especial que digan, ay, pues es que este me interesó y me gustaría que nos explicara un poco más o cosas así. Sobre todo para ir pensando cómo vamos a cerrar la última sesión este, de este módulo que sería el próximo viernes. Entonces, ¿les parece la orden del día o lo que les propongo como dinámica para esta sesión? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, el capítulo que vamos a leer hoy se llama ay, Daños colaterales. ¿Sí? Dice, el amor es un pájaro ciego que anida en las fauces del tigre. El joven poeta lee y relee el final de su texto con la pluma en la mano, saboreándolo, mirándolo brillar por sí mismo en la hoja del cuaderno verde del que no se separa nunca. Es sonoro y tiene un buen remate, una poderosa metáfora para describir lo que en estos momentos siente, que no es más que esa sensación de ahogo permanente que significa el amor, ese salto sin paracaídas al abismo, ese estar y no estar, ese terremoto devastador que sucede dentro de la cabeza y el pecho, esas piernas que se vuelven quebradizas y no podría siquiera sostener el peso de una mosca, esa fragilidad, esa transparencia, ese insomnio, porque así es su relación, ni más ni menos que eso, por voluntad propia, abandonarse y cerrar los ojos mientras se camina por una cuerda floja, puesta en lo alto de una carpa del circo, al saber que en cualquier momento el tigre puede cerrar la boca y destrozarnos. Y él, pájaro ciego por decisión, es, es ese que se acurruca en el vendaval y espera que nos llegue el naufragio. O al revés, que espera con ansias el naufragio para saber de qué material está hecho, para sentir con carne propia la sinrazón loca que la espera, de la urgencia, de la euforia y el desánimo, de las lágrimas que se mezclan con carcajadas cuando uno menos se lo espera. La muchacha que lo trae por la calle de la amargura, como dicen que se dice, lo trata con condescendencia,
y al mismo tiempo con una exigencia áspera y puntual que no admite excusas. Él, aspirante a poeta de 19 años, de Acapulco, ese paraíso que en los últimos tiempos se ha convertido en una tierra de nadie. Ella, aspirante a pintora, de 18, que parece flotar mientras camina, con una melena rojiza y larga, que se revuelven con el viento y sus faldas largas y vaporosas venidas de otro tiempo. Se conocieron en un recital de Julián Herbert, en la Casa de la Cultura. Estaban sentados juntos, en la primera fila, casualmente teniendo entre ellos a ese visitante incómodo que se llama Destino. Fue justo cuando Herbert comenzó a leer al micrófono su Don Juan derrotado. Todas mis mujeres quieren estar con otro. Me abandonan por un adolescente. Alaban a su esposo mientras yo las estrecho. Se van con periodistas, con autistas, con rubios bien dotados, con guerreros y cantantes venidos de ultramar. En ese momento, la chica lo tomó de la mano sin premeditación, ni alevosía ni ventaja, casi sin querer, tal vez solo por sentir otra tibieza, por alejar la soledad, por hacer de la poesía ese espacio que inevitablemente tiene que ser compartido para que la magia funcione. Primero, una corriente eléctrica, un galope de corazón. Luego, esa curiosa, insólita sensación de paz en tiempos de guerra. Ella olía a manzanas. La Casa de la Cultura se llenó no solo de palabras, sino, más bien, de ella, de las manzanas mordidas, adentelladas que iba desprendiendo a cada paso. Desde hace año y medio no se sueltan. Han visto montones de atardeceres de colores insólitos, dos pájaros ciegos anidando bajo la tormenta de balas desatadas en el país, que no tienen visos de escampar. Una receta para el desastre, un sonar de trompetas, una sonrisa en la cara que de tan repetida todos los días parece un tatuaje indeleble, hecho por un artista de primera, de esos que dicen todo ver con las líneas que los trazan, un certificado que si pudiera leerse diría, felicidades, usted está vivo. El joven poeta sale del taller de la Casa de la Cultura. Está lloviendo, uno de esos aguaceros torrenciales del trópico que empiezan sin previo aviso y que forman cortinas de agua impenetrables alrededor de los cuerpos y las cosas. Había leído 5 o 6 compañeros antes de él, todos mayores. El éxito no se mide en aplausos, se mide en sonrisas cómplices. Él lo sabe, y le tocaron un montón cuando terminó su texto, que de haber sido una foto, en ella podría verse clara, nítidamente, a una muchacha pelirroja con los pies descalzos en la arena, con el mar de fondo y el viento de la tarde esparciendo un incomprensible olor a manzanas donde no las ha habido nunca. Recibió en silencio la sonrisa y la aprobación de sus compañeros, bajando un poco la cabeza. También un tanto avergonzado por andar enseñando impunemente lo que uno trae dentro. El tallerista, maestro y laureado escritor, que va desde la Ciudad de México hasta Acapulco una vez cada 15 días, estaba contento del avance de sus pupilos. Como cereza del pastel, antes de irse de nuevo, les leyó El llanto por la muerte de un perro, de Abigail Borges, ese maravilloso, lúcido poeta que nació en Sonora y que merece ser recordado por todos, porque un país que olvida a sus poetas merece ser olvidado, también para siempre. Hoy me llegó una carta de mi madre y me dice entre cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro, ladrándole a la muerte como antes a la luna y al silencio. El perro abandonó la casa de su cuerpo. Me encanta. Y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso, el miércoles pasado. Está lloviendo más.
violenta, tropicalmente. Una cortina de agua le impide moverse de su sitio. Bajo la cornisa de la Casa de la Cultura, mira cómo pasan los coches y empapan a los que se guarecen de la lluvia con el agua que se ha ido acumulando en la calle como un río. Si no fuera cursi, diría que está enamorado de la pelirroja como un verdadero imbécil. Pero un poeta no puede permitirse esos requiebros. No puede decir que babea, que lo traen de un ala, que cachetea las banquetas cada vez que la ve. Prefiere pensarse a sí mismo como el pájaro de su último verso. Salen 7 jóvenes de la sombra, chapaleando en los charcos, riéndose. Dicen algunos que son parte de una pandilla. Él no lo sabe. También le gustaría reírse como ellos, a carcajadas, mientras el agua parece querer ahogar a todos, borrar de la faz de la tierra los rastros de una civilización que se derrumba. Una camioneta negra pasa por la calle bajo la tempestad, que sigue sin dar tregua. Se abre la ventana de atrás y asoma el cañón de una ametralladora. Las ráfagas van dirigidas a los jóvenes que vienen caminando. Él es solo un daño colateral, como otros muchos. Se convertirá en un número más de la estadística, un pájaro ciego, muerto en mitad de la tormenta. Repentinamente, un olor a manzanas invade el aire. El cuaderno verde flota en el agua mientras las palabras de tinta azul van desapareciendo lentamente. Bueno, ¿qué les pareció este capítulo Daño Colateral? Triste. ¿Triste? ¿Qué más? Muy triste. ¿Qué notaron en la narración, en la narrativa, en las palabras, en la forma en la que usa el autor las palabras para expresar un mensaje? Recuerden que el mensaje no necesariamente tiene que ser una enseñanza, sino simplemente puede ser una intención, un sentimiento, una situación. ¿Qué notan en la forma en la que escribe? Recordemos cómo había estado escribiendo sobre Julián, sobre sus aventuras con el libro de Sherlock Holmes, sobre cómo estaba enamorado e ilusionado con Isa, cómo se aburría con su enfermedad de la hepatitis, y de repente cómo cambia drásticamente el tono de sus palabras y de su estilo para transmitirnos algo distinto. ¿Qué notan? ¿Qué diferencias se encuentran entre uno y el otro? Que, por ejemplo, con la narración de Julián, se intentaba como eh, que los jóvenes empatizaran con él. O sea, y, por ejemplo, en esta última siento que es como una forma triste de como de informar lo que pasa en nuestro país, que da como que un vistazo a una vida de un joven que pues a lo mejor lo asesinaron, o que más bien lo asesinaron, o a la Muy bien. chava, ya no entendí. Sí, sí, era un joven. Pero dijiste algo muy interesante. ¿Cómo cambia la forma de una intención es hacerte empatizar con un niño que está comenzando a leer la lectura e invitarte a ti a comenzar también con la lectura, a pasar ahora a exponerte una realidad, ¿sí? A exponerte, a tratar de mostrarte o de ilustrarte cómo puede ser una realidad en nuestro país? Aquí, si recuerdan en algún momento, dice que el muchacho es originario de Acapulco. Aquí está. El aspirante a poeta de 19 años de Acapulco. Ese paraíso que en los últimos tiempos se ha convertido en una tierra de nadie. Cuando dice esto, una tierra de nadie significa una zona de guerra, una zona bélica, una zona en donde no hay ley, en donde hay muerte y violencia por todos lados. En México, durante el siglo pasado, en el 1900, un poquito después de la revolución, más o menos durante la época de la revolución, este, comenzaron conflictos bélicos aquí
en todo México, en todo el país. O sea, no solo por la cuestión de la revolución, sino porque también había muchas cosas. Se cruzaron algunas cosas. Entre ellos estuvo la Guerra Cristera, que durante la parte del sur, que es Acapulco, la parte del sur de México, eh, fue en donde más estuvo esta guerra cristera. Y esta guerra cristera, pues básicamente era una guerra, eh, pues era una matanza. No sé si ustedes han escuchado de las cruzadas. ¿Han escuchado de las cruzadas? Sí he escuchado, pero no sé bien qué es. Las cruzadas fueron un periodo de guerras que en Europa se dieron para recuperar la Tierra Santa. El Vaticano, la Iglesia Católica, convocó a todos los países católicos para formar un ejército e invadir Jerusalén y estas zonas de Israel para expulsar a los judíos y reclamar la Tierra Santa porque se supone que es la tierra de Cristo y todo esto, y pues reclamarla como territorio católico. Eh, entonces esto fue una guerra que llevó a muchísimas, muchísimas muertes, ¿sí? Y todo esto se justificó en nombre de Dios, ¿no? Todo esto se dijo, es que en nombre de Dios venimos a reclamar la Tierra Santa para sus siervos, sus hijos, que se decían los católicos, cuando el mismo discurso tenían los judíos también se reconocían como el pueblo elegido por Dios. Y entonces pues hubo un conflicto bélico que dejó muchísimas muertes, muchísimos muertos, y algo similar sucedió entonces aquí en México con la Guerra Cristera. Recordemos que Benito Juárez fue el que separa el Estado de la Iglesia. La Iglesia empieza a perder poco a poco favores y privilegios de cómo tener propiedad privada y el pago de tributos y cosas que estaban incluso, o sea, muchos eclesiásticos aprovecharon estos privilegios precisamente para robar tierras indígenas y para usar violentamente, para usar métodos violentos y convertir a las pocas comunidades indígenas que todavía no se habían convertido al cristianismo. Eh, Cuando el Estado se separa de la iglesia y entonces le prohíben a la iglesia precisamente comenzar a hacer este tipo de métodos y tratar de respetar o fomentar el respeto a la diversidad ideológica y religiosa, comienza a desatar una guerra. Había un movimiento intelectual que precisamente negaba la existencia de Dios, había otro que era demasiado extremista, que tomó esta bandera de los cruzados y comenzaron una guerra. Y esto fue escalando, aunque esta dichosa guerra se terminó de cierta manera durante un tiempo, la época violenta, o sea, o la violencia que se vivía, seguía a flor de piel en estas zonas. Y este muchacho termina siendo una víctima más de esta zona en donde era una guerra sin cuartel, ¿no? Tal vez muchos de ustedes recuerdan la guerra contra el narco de Calderón en el 2006 y cómo estaban las noticias así horribles de Ciudad Juárez, cómo se veían las trincheras, las balaceras. No sé si alguno de ustedes incluso llegó a estar llegó a sufrir pérdidas o no sé, o conocer gente que fue víctima colateral de este tipo de circunstancias, pero si alguno de ustedes recuerda todo eso, es más o menos lo que vivían estas personas en aquel tiempo, y lo que te trata de mostrar, ¿no? Justo lo que se está tratando de representarte esa realidad. Para quienes tenemos recuerdos de esta época de la dichosa guerra contra el narco, leer estas fragmentos, estas partes, nos generan nos recuerdan esos momentos tal vez de angustia o tal vez de miedo o tal vez de tristeza o de dolor. Y eso nos despierta otro tipo de experiencia estética. Si se acuerdan en las sesiones de la semana pasada, hacíamos énfasis en que la experiencia estética te daba cosas bonitas y te daba cosas positivas, ¿no? Como felicidad o te conmovían, ¿no? De una manera positiva. Pero la experiencia estética también abarca el umbral de la parte no deseable, ¿no? Lo grotesco, lo doloroso, la tristeza, la angustia. Si un texto es capaz de angustiarte, un texto es capaz de provocarte estas sensaciones, también está produciendo ante una experiencia estética, ¿sí? Eh,
Entonces, bueno, quise leerles este fragmento precisamente por eso, por cómo cambia el mismo autor, cómo cambia su estilo precisamente por un objetivo distinto. Ahora quiere mostrarte una realidad. Ya no está tratando de invitarte a la lectura, está tratando de que empatices de otra manera con una realidad que nosotros como mexicanos hemos vivido o hemos visto que se vive en nuestro país, como puede ser la violencia y las víctimas colaterales de esta violencia. Entonces, bueno, eh, ¿tienen algún comentario sobre lo que estamos comentando ahorita? ¿Quieren comentar o platicar algo? Pues yo la verdad del 2006 estaba en tercero de primaria, así que no me acuerdo mucho. Ah, está bien, Y de está bien. lo de la iglesia y el Estado, yo siento que, ay, no soy católica, no, no ejerzo ninguna religión, porque mi abuelita siempre crecí con mi abuelita, y como que mi abuelita fue víctima de mucha violencia con respecto a todo eso de que te tienes que casar y lo que diga el marido y cosas así. Y por ejemplo, yo siento que todavía las escuelas, a pesar de que o sea, a pesar de que se supone que ya no te tienen que enseñar ni religión ni nada de eso, yo siento que todavía como que te intentan meter así como que bajita, ¿no? Así como de, ay, no, es que todavía. Yo me he Sí, peleado con profesores por eso. sí, conozco tu sentir. Y sí, en realidad tienes razón. O sea, la misma Constitución marca que la educación tiene que ser laica, pero muchas veces recordemos, como hablábamos de los autores, que a veces consciente o inconscientemente ponen su realidad o plantan su realidad en la forma en la que escriben. Eso sucede también con nosotros como maestros. Nosotros como maestros tenemos ideales, tenemos una escala de valores, tenemos ideologías, pensamientos religiosos tal vez, y es casi imposible deshacerte de todo eso cuando estás preparando y tratando de explicar temas, sobre todo este tipo de temas que tienen una relación completamente directa con el mundo real, con nuestra sociedad, con la educación, con los valores que debemos fomentar, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hemos recibido o hemos tenido o hemos hecho mano, muchos colegas míos han hecho mano de su educación religiosa para precisamente fomentar los valores religiosos como los valores que se deben fomentar en la sociedad, con la intención de mostrar o de enseñar tal vez el camino correcto a las personas, cuando precisamente nosotros como profesores tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que formarnos, prepararnos y estar en constantemente criticándonos a nosotros mismos, revisando y corrigiendo nuestros planes de estudio, nuestras clases, la forma en la que preparamos y damos la clase, para evitar precisamente esta forma de promoción o propaganda que puede ser tanto religiosa como ideológica, porque también puede suceder del otro lado, puede que tengamos algún, no sé, algún maestro que sea ateo, pero en su ateísmo también es muy, favorece mucho, no sé, el fascismo. Y entonces termina incluyendo también dentro de su discurso su ideología fascista, sin tener la intención o con la intención de fomentar en los alumnos un favoritismo hacia el fascismo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros como maestros tenemos que estar muy, muy conscientes de lo que estamos diciendo y de estar bien conscientes de lo que estamos tratando de transmitirles a ustedes como nuestros alumnos. Entonces, sí, siempre es normal, es común. Es difícil que los maestros estemos en esa constante, en ese ejercicio constante de reflexión y de autocrítica, pero no es imposible y pues al menos muchos de nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo de presentar los temas de la manera más neutral posible sin tener que tratar de invitarlos a pensar o adoptar nuestra forma de ideología o nuestra forma de concebir el mundo, ¿no? Sino precisamente permitirles a ustedes o darles más bien las herramientas para que ustedes desarrollen el criterio suficiente para juzgar y relacionarse con el mundo de la manera en la que ustedes hayan determinado o decidido, ya después de todas sus experiencias y sus conocimientos adquiridos. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quería platicar algo?
Bueno, hola Mari, bienvenida. Veo que tienes tu micrófono activado. Si puedes, por favor, desactivarlo gracias, para evitar interrupciones. Entonces, si ya nadie tiene ningún comentario o algo que quiera agregar a a esta primera parte introductoria de nuestra sesión, vamos entonces a revisar. Esto es. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Estamos en la semana 4. Recuerden, aquí están todos los recursos. Esta semana es interesante porque nos hacen un compendio de todos los recursos que vimos aquí en las 3 semanas anteriores, pero organizados de manera que nos van a permitir obtener los conocimientos necesarios para resolver esta actividad, el proyecto integrador. ¿Sale? En esta semana tenemos un proyecto integrador que es su trabajo final, el proyecto final, y un foro de integración sobre poesía digital. Ya varios de ustedes empezaron a escribir por ahí, yo todavía no les he comentado en sus participaciones, pero ya estuve más o menos leyendo algunos. Y pues bueno, también les dejé por ahí un mensajito en el foro aprendiendo. Por la última vez que revisé no vi respuestas, pero de todas maneras, como no es un foro evaluable, no es un requisito que participen en él, pero si quieren participar, adelante, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver. Proyecto integrador. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta ocasión? En esta ocasión hay que realizar esta actividad, la historieta como creación literaria. Vamos a buscar el archivo, que ya lo debo tener por aquí. Semana 4. Proyecto integrador. Mm, listo, ¿verdad? Sí lo pueden ver. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, esta actividad es el Word, es el archivo que se va a descargar cuando ustedes entren al link de los recursos de la actividad. Aparece esto, ¿no? Primero, son dos partes. La primera parte, creo que son tres. Bueno, la primera parte. ¿Qué necesito para analizar textos literarios? Este va a ser un ejercicio de repaso, de estudio, ¿sí? Vamos a recordar, vamos a retroceder en nuestros pasos sobre las 3 semanas en las que estuvimos trabajando con los textos y vamos ahora a responder qué es necesario hacer para analizar un texto. Si se dan cuenta, aquí tenemos una tablita y en la tablita vienen los pasos. Ustedes van a ordenar estos pasos según la prioridad. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Qué se debe hacer después? Son 30 pasos. Ustedes tienen que ordenar del 1 al 30 el orden en el que ustedes consideran que es los pasos correctos para analizar un texto. Dice aquí. Ordena los siguientes pasos del 1 al 30 para analizar un texto literario según tu aprendizaje de las semanas anteriores. Si hay algo que no se acuerdan o no sé, les está fallando tal vez, tal vez no quedó muy claro ay, deja de compartir, ¿verdad? Sí, ya no se ve. Ya, creo que ya. Sí, ¿no? Sí, ya se ve. Gracias. Ok. Vamos a suponer que tal vez no les quedó muy claro la cuestión del fondo y la forma, ¿no? Entonces aquí mismo en la semana 4. Si se dan cuenta, está otra vez el PDF de fondo y forma. En caso de que ustedes no lo hayan descargado, aquí lo tienen otra vez. No sé, tal vez no se acuerdan sobre qué sucede con lo de la ficción y los mundos posibles. Ah, bueno, miren, aquí está otra vez la literatura, ficción y realidad. Y les hablo otra vez de todo esto, ¿no? Eh, entonces aquí están los repasos para que ustedes puedan encontrar
o repasar otra vez, refrescar un poquito su memoria para responder estos, ordenarlos. Dice aquí, según tu aprendizaje de las semanas anteriores, es decir, según tú lo que aprendiste, tú lo que hiciste, tú la forma en la que resolviste las actividades, ¿cómo ordenarías estos pasos? Eh, Aquí entonces propiamente no hay una respuesta correcta, ¿sí? O sea, no podríamos decir propiamente que si pones identificar la forma del texto como el paso 5 o paso 7, estás correcto o incorrecto. En realidad, se está evaluando la coherencia con la que ustedes ordenan estos pasos, ¿sí? Vamos a suponer que tú dices, pues ¿sabes qué? Yo creo que indicar el argumento del texto debe ser mi paso número uno. Pero, y sigues avanzando y entonces dices, bueno, leer la forma analítica pues sería como el paso 5, ¿no? Entonces, aquí no hay coherencia, porque para indicar un argumento del texto, primero tienes que haber leído el texto. Y si se dan cuenta, hay dos formas de lectura del texto, una forma analítica y una forma exploratoria. Entonces, ¿cuál de las dos haces primero? ¿Haré primero la exploratoria y después la analítica? ¿En qué consiste una lectura exploratoria? ¿En qué consiste la analítica? Acuérdense que aquí sobre la lectura, en el PDF les hablaba sobre las formas de leer una forma analítica o una forma exploratoria de leer un texto y cuál sería el orden ideal para captar de manera mejor o de manera más óptima la intención, el mensaje o poder analizar de la mejor manera un texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a manejar la coherencia. Entonces, vamos a suponer que tú me pones después del argumento del texto, me vas a decir que después reconoces los elementos ficticios y en el paso 30 me pones la lectura exploratoria, pero ya hiciste una lectura analítica, entonces la lectura exploratoria por lo general es antes de una lectura analítica porque la lectura exploratoria es explorar, es como pues darle una leidita rápida por encimita para ver de qué trata y qué onda con el texto y cómo está escrito, ¿no? Y cuántas páginas tiene, no sé. Y ahora me dices que después de haber reconocido los elementos y de haber hecho los análisis y de identificar los géneros y todo esto, al final entonces terminas haciendo la lectura exploratoria, como que no cuadra, ¿no? No tiene mucho sentido que me indiques todo antes de que hayas leído el texto, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a evaluar. Esa es la parte que tenemos que revisar. Ay, tengo aquí alguien que se quiere. Ya, ahora sí. Ok. Entonces necesitamos tener en cuenta estas, necesitamos tener en cuenta esta coherencia en el seguimiento de los pasos, que viene primero, que viene después, ¿sale? No porque haya un orden correcto en el que digas, es que si no lo pones en este orden específico, tu actividad va a salir mal, sino por coherencia, ¿sí? ¿Qué haces primero y qué haces después? Es como, por ejemplo, si alguien te dijera, oye, ¿cómo le hago para, no sé, cómo me hago unos huevos revueltos? Pues, sirves los huevos en el plato y después rompes el cascarón y al final el aceite lo pones a calentar en una estufa, ¿no? Entonces, o sea, el orden de las cosas no tiene coherencia, ¿no? Siempre tiene que haber primero, pues no sé, prendes el fuego en la estufa, pones el sartén a calentar, le agregas aceite, rompes el cascarón del huevo, lo vacías en el aceite y lo revuelves, ¿no? Y le agregas sal o lo que sea. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, quien prepara sus huevos, revueltos, a veces le pone la sal desde que se están cocinando, o sea, después de romper, antes de revolver, mientras se están revolviendo le ponen la sal, o después de que lo revolvieron y que ya se está empezando a cocinar, le ponen sal. Algunos les agregan que otras cosas, que le ponen que si jamón, que si tocino, que si, no sé, salchichas, ¿no? Ya esos agregados o esos pasos que no necesitan del seguimiento lógico de primero romper el huevo para después hacer el huevo, pues ya pueden ir en un orden distinto, ¿no? O sea, hay incluso quien puede echar la salchicha antes de romper los huevos, ¿no? Para que se empiece a hacer y ya después el huevo, como se cocina un poco más rápido, pues ya lo agregan. Entonces, en ese mismo sentido van a agregar esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
de paso 1, paso 2, paso 3, y hay algunos pasos que pueden variar entre 15, 16, 4 o 5, porque ustedes se acomodaron mejor así, porque así comprendieron mejor el texto, porque eso les dio más herramientas para analizar o responder las distintas preguntas. Entonces, todo esto del por qué y cómo acomodan las cosas, me lo van a terminar escribiendo en este recuadro. ¿Sí? Dice, explica de forma breve de 5 a 15 líneas por qué decidiste ordenarlos de esta manera. Para tu respuesta fundamenta con base en lo que aprendiste durante la semana anterior. Es decir, aquí si tú me dices, ok, primero hago una lectura exploratoria, después identifico autor, identifico tema, identifico argumento, después hago la lectura analítica y empiezo a reconocer los movimientos o corrientes literarias, la intención del autor, comienzo a ver el fondo y la forma. eh, entonces, si así es como tú ordenaste, aquí me vas a explicar por qué lo ordenaste así. No sé, porque como lees la lectura exploratoria primero y después identificas el autor, pues así te da el chance de no tener prejuicios si el autor es hombre o mujer, si ya conocías o no conocías al autor, si ya habías escuchado algo del autor, y entonces puedes experimentar el texto sin ningún prejuicio, ¿no? O tal vez dices, no, pues yo prefiero identificar primero al autor, antes de leer el texto, porque entonces ya me puedo hacer una idea de qué tema va a tratar y cuál es el estilo del autor y más o menos qué es lo que me voy a encontrar con el texto, ¿no? Entonces, el punto aquí es que ustedes me expliquen por qué ordenaron así, por qué pusieron primero este y después aquel. Segunda parte. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Ok, ¿los demás también están ninguna? ¿Todo bien? Ahora están muy callados. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces pasamos a la segunda parte. Perdón, Dime. entonces en el cuadro que dice de 5 a 15 líneas, ahí vamos a poner el número y explicar por qué elegimos eso primero. No, el número Pues, lo van a poner aquí, mira. sí, o sea, sí, pero abajo, o sea, abajo vamos a poner primero que elegimos, ¿no? Digamos, el número 1, tal cosa. Y vamos a explicar por qué lo elegimos. Mira, el formato en el que escribas tu justificación es libre, pero por lo general se les pide que lo escriban en una especie de párrafo, explicando, como si estuvieras hablando ahorita conmigo, ¿no? Y dijeras, no, pues es que yo elegí como primer paso, la lectura exploratoria y después, o sea, ya sin necesidad de decirme, el segundo paso lo elegí así, puedes decirme, por ejemplo, no sé, o sea, elegí el primer paso como la lectura exploratoria, porque eso me permitía entonces seguir a la siguiente parte, que puede ser identificar esto, identificar el otro y después de haber identificado eso, entonces puedo revisar analíticamente la lectura y entonces así me vas haciendo un Ah, parrafito en donde me ya. vienes explicando como si estuviéramos platicando por qué decidiste ordenarlos así. No me Ok, tienes que hacer una lista de los números y que en cada número decirme por qué lo pusiste así, sino en un párrafo explicando, platicando, por qué decidiste es como si ponerlos se en lo ese orden. estuviera contando. Ándale, sí, Ah, ok, gracias. ok. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Muy bien, asumiré eso como un no. Entonces pasamos a la segunda parte. Realizo mi creación literaria. Dice, elabora una Es que historieta. Ana levantó la mano. Ah, perdón, es que no puedo ver como ahorita no tengo mi tablet para tener mi segunda pantalla, no puedo ver quién levantó la mano y quién no. ¿Quién levantó la mano? Fui yo. Ah, En hola. la, ajá, Sí, en la parte donde están las instrucciones del enumerar la tabla, creo parte decía que teníamos que marcar con verde y rosa, creo. sí, cierto, muchas gracias por recordarme. Sí. Es este punto, mira. Qué bueno que me lo recuerdas. Dice, sombrea con rosa los pasos relacionados al análisis de la forma y con verde lo correspondiente al fondo. Si otra vez no se acuerdan qué onda con el fondo y la forma, aquí tenemos el PDF en donde les van a decir qué es qué, ¿sí? Qué es el fondo, qué es la forma, para que entonces aquí ustedes, por ejemplo, no sé, dice aquí la forma del texto y aquí la instrucción dice que la forma tiene que ir con rosa, ¿no?
Con rosa los relacionados con el de la forma. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tienes forma, está relacionado con la forma, y entonces aquí en donde está el subrayado, por ejemplo, le picas y me pones un rosa. Y entonces es el rosa. Y por acá tenemos el fondo, ¿no? Entonces aquí encuentras el fondo, picas aquí y le pones el verde. Y ahí tienes, ¿no? Rosa y verde. Y así con todos los pasos que tengan que ver. Por ejemplo, el argumento del texto, ¿qué es? ¿Fondo o es forma? La intención del texto, ¿es fondo o es forma? ¿No? Así. Eso No lo vamos a hacer en todos, la tabla. perdón, Los colores los vamos a hacer en la tabla, no en el texto de abajo en el cuadro. no, solo aquí en la tabla. Ah, ok. Sí. Aquí en cada paso de la tabla ustedes lo van a poner. Por ejemplo, no sé, tú dices que identificar la intención del autor es fondo, entonces le pones que sea el verde, ¿no? Pero quizás dices que entonces identificar el argumento puede ser forma y entonces le pones el rosa, ¿no? Y así te vas poniendo verde y rosa según si es fondo o si es forma, ¿sí? Aquí como dice la instrucción. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que se me esté pasando otra vez? No. Muy bien. Aquí estos pasos son guías, ¿no? O sea, primero identifica los pasos previos para la lectura analítica de un texto. Aquí ya te está diciendo que antes de la lectura analítica hay pasos, ¿sí? O sea, hay otras cosas que tiene que haber antes de la lectura. Antes de echar los huevos al sartén, hay otros pasos, ¿no? Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico. Esto ya es una elección personal. ¿Qué es lo que quieres revisar? La parte emotiva, emocional, la cuestión de la intención, el mensaje del autor, o quieres revisar una circunstancia un poco más técnica, como está escrito en prosa, cuál es el género literario, la corriente literaria, pertenece a algún movimiento literario, qué mundo de ficción tal vez está representando en el texto, cosas así, ¿no? Pero ya esto es algo de una decisión más personal sobre qué es lo que les acomoda más a ustedes, o a qué cosa le ponen atención antes ustedes, ¿no? Eh, Define si es mejor empezar por el análisis o el fondo, por el análisis del fondo o el de la forma. ¿Cómo van a definir eso? Haciendo el listado de los números. Si ustedes ponen aquí, no sé, que la forma es el 8 y el fondo es el 30. Entonces, claramente me estás diciendo que es más importante la forma que el fondo, pero vamos a suponer que decides mejor poner el fondo como el 3 y el 8 como la forma. Entonces aquí me estás diciendo que lo más importante es el fondo, ¿no? Entonces no se preocupen tanto por esta parte, porque básicamente nada más les están preguntando qué prefieren ustedes, primero revisar el fondo o revisar la forma, que básicamente es la misma indicación anterior. En el fondo nos encontramos con la parte emocional, lo que está de trasfondo, lo que es el tema, intención, emociones, sentimientos, y la forma es la parte técnica del texto, ¿no? Tiempo, lugar, o el tiempo, espacio, cómo está escrito, está por párrafos, es prosa, es lírica, es narrativa, es dramática, todo este tipo de circunstancias que son más técnicas, ¿sí? Que no tienen mucho que ver con la parte emotiva de los textos, ¿sale? Bueno, entonces después de haber hecho esto, se pasan y de haberme escrito aquí, van a pasar a esto. Dice, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Aquí ustedes me van a contar cómo se sintieron durante el módulo 4. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo encontraron difícil? ¿Les cayó bien los textos? ¿Les cayó mal su asesor? No sé, disfrutaron de las lecturas, no las disfrutaron, no les entendieron, querían que se acabara desde el primer día, no sé, ¿no? Todo lo que ustedes vivieron me lo van a transmitir en una historieta. ¿Cómo lo van a hacer? Si alguno de ustedes ha leído cómics, habrá visto que las historietas se componen por cuadritos y estos cuadritos hay personajes y hay diálogos y entre los diálogos y los personajes, al total de la historieta te terminan contando una historia, ¿no? Eh, Aquí me van a hacer lo mismo. Y para lograrlo, aquí les presentan estas
preguntas guía. Es decir, estas preguntas no me las tienen que poner en los recuadros y responderlas. Esto es para que ustedes tengan ideas sobre qué es lo que van a poner en la historieta, qué experiencias van a decidir poner y qué experiencias van a dejar de lado porque pues no les interesa tal vez comunicarlas dentro de la historieta, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías algo de literatura y sobre los textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Y eso qué te va a llevar a hacer? A pensar y a tratar de recordar cómo era tu vida antes del módulo y cómo es tu vida ahora después del módulo. Ahora que sabes sobre textos literarios, que sabes sobre movimientos, sobre que si el fondo, que si la forma, si te quedaste en las mismas, por ejemplo, con lo del tiempo y el espacio en la obra, si te quedaste con las mismas con la cuestión de la experiencia estética y pues quién sabe qué era la experiencia estética. Entonces, toda esta cuestión de cuál fue tu experiencia me lo vas a ir plasmando. Y estas preguntas lo que te van a ayudar es a recordar o a tratar de pensar sobre tu experiencia durante el módulo, ¿sí? Entonces, vas a seguir estas instrucciones. Dice, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación, mundos posibles, la ficción y la realidad, los elementos divertidos o agradables. Es decir, tienes que agregar no solo tu experiencia, sino también temas del módulo. Este, por ejemplo, puedes incluso, ya que estamos hablando de ficción y mundos posibles y todo esto, puedes hacer tu historieta como un mundo ficticio y puedes decidir entonces si lo quieres hacer onírico, si lo quieres hacer de ciencia ficción o maravilloso o un mundo mitológico tal vez o realista histórico y entonces lo metes en otra época, cosas así, ¿no? O sea, puedes, aquí tú echa a volar tu imaginación, ¿sí? Deja que fluya tu imaginación y ves metiendo todo lo que se te ocurra, ¿no? Revisa los recursos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pixton. Si regresamos aquí, tenemos para saber más cómo hacer una historieta y cómo usar Pixton. Estos son los recursos a los que los manda la actividad. ¿Cómo hacer una historieta? Aquí les van a presentar unos videos en donde les explican cómo funciona la narrativa, cómo se escribe una historieta. Quienes ya tienen experiencia con cómics sabrán algunas cositas sobre el orden de los diálogos, los globitos, las diferencias, las expresiones. Entonces, por ejemplo, estos cuadros que están aquí, que son rectangulares o cuadrados, son la voz del narrador o la voz que te va a explicar en qué situación estás, ¿no? Por ejemplo, aquí en lugar que diga elige la herramienta, puedes poner en una galaxia muy, muy lejana, estaba un muchachito tratando de descifrar los misterios de la literatura, ¿no? Y entonces aquí puedes poner en el cuarto del muchachito. Y estos solamente los cuadros que te van a describir la situación en la que estás, el lugar en donde estás, qué contexto tengo que tener en cuenta. Y no me tienes que hacer un párrafote, lo único que tienes que hacer son unas 2 o 3 líneas, cuando mucho, en donde digas esto, ¿no? En una galaxia muy lejana se encontraba un muchacho tratando de investigar sobre la literatura, ¿no? Y ya aquí me pones en el cuarto del muchacho. Y entonces yo sé que esta viñeta me va a tratar sobre el muchacho en su cuarto. Y aquí en el diálogo me vas a poner, este es un cuadro de diálogo, ¿sí? Aunque es redondo, es un cuadro de diálogo en donde tú me vas a explicar en donde tú me vas a poner qué es lo que está diciendo el chiquillo. Vamos a suponer que está hablando en voz alta y dice algo como, no sé, no entiendo esto de la literatura, ya lo voy a tirar por allá, ¿no? Y suponemos que en el siguiente recuadro, o sea, ya esta es otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que en el siguiente recuadro, entonces, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿eh? Entonces siempre es ese orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? En ese orden lo leemos los cómics o las historietas. Eh, entonces, bueno, tenemos el siguiente recuadro y en el siguiente recuadro vamos a suponer que llega otro personaje, ¿no? Y este otro personaje dice, no, espera, no lo tires a la basura todavía, podemos conocer todavía más, ven, te ayudo, ¿no? Entonces, aquí en estos cuadros me vas a poner los diálogos. Si hay dos, interactuando en la misma viñeta, ¿cómo vamos a saber entonces qué diálogo viene primero y qué diálogo viene después? Depende de la altura del cuadro de diálogo. Si el cuadro de diálogo que esté más alto, ese es el primero que leemos. Pero
Y entonces así, entonces, si está más alto un cuadro de diálogo, ese es el primero y el siguiente es el que está un poco más abajo, ¿sale? Entonces, para que vayan viendo cómo es el orden, cómo le expresas a tu lector cuál es el orden de los diálogos que debe de leer, ¿sale? Y aquí les ofrece una forma de hacer el cómic en PowerPoint. La misma plataforma les sugiere usar Pixton. ¿Cómo usar Pixton? Y aquí les dice cómo usar Pixton. Pixton es una página web especializada en este tipo de contenido de historietas. Aquí ustedes entran, le pican que son alumnos. ¿Cuál es el problema con Pixton? Si tú quieres compartir tu historieta, tienes que pagar. Nosotros no te podemos ofrecer la suscripción, pero vamos a suponer, entras como alumno, te tienes que registrar para poder usar la herramienta. Y aquí viene un ejemplo de cómo funciona Pixton. ¿Por qué es tan sencillo hacer las cosas en Pixton? Porque mira, aquí dice Add Panel, que significa añade una viñeta. Estos cuadros son las viñetas. Background, que es el fondo, es ¿cómo se llama esto? El escenario en el que están plasmados los personajes. Character son los personajes, entonces ahí tú puedes ir agregando los personajes, hacer zoom en los personajes o en alguna parte del trasfondo. Aquí en Word son las palabras, entonces aquí puedes elegir que si quieres un cuadro de diálogo, un cuadro de pensamiento o un cuadro de expresión, y entonces ya aquí escribes el texto y automáticamente lo va a acomodar al tamaño del cuadro para que no se te salga del cuadro ni nada, ¿no? Puedes cambiar las caras de tus personajes, sus poses, puedes agregar efectos. Miren, ahí están las distintas poses a la que puedes ponerle a tu personaje, que si la posición de la mano, de los brazos, si está sosteniendo algo, si está platicando. Entonces ahí puedes ir eligiendo. Aquí puedes escribir lo que te decía, ¿no? O sea, le pones que es un cuadro de diálogo y aquí le pones qué es lo que quieres escribir en el cuadro de diálogo y automáticamente se lo agrega. Cambiar las expresiones. Entonces, esta herramienta es muy sencilla. El problema es que es de paga, entonces no me van a poder compartir el link. ¿De qué manera podemos entonces aprovechar esta aplicación sin necesidad de gastar? Hagan capturas de pantalla, incrústenlas en un PowerPoint y mándenme el link del PowerPoint, ¿sí? No tienen que hacer otra cosa. Con eso es suficiente. Entonces, si quieren usar esta, no es obligatorio. Hay otras. Aquí les dice también está Canva, por ejemplo. En Canva, si nos vamos para acá, plantillas, por aquí, plantillas, aquí dice educación y aquí dice historietas. Si pican ahí en las historietas, los lleva aquí. Todas las plantillas que hay de historietas. Si ustedes se van aquí en los filtros, pueden poner los gratis y les van a quitar automáticamente todos por los que se tengan que pagar. No siempre se los quita, por ejemplo, aquí les pone uno de pago, ¿no? Este, pero al menos la mayoría serían gratis. ¿Y qué sucede aquí? Mira, aquí ya les ponen 6 viñetas, les ponen distintos personajes en distintas poses, sus expresiones, en lo que puedes usar para el fondo. En esta también es lo mismo. Hay algunas que tienen el formato de las viñetas distinto, por ejemplo, como esta. Otras tienen menos viñetas, como esta o como esta. En otros los personajes, por ejemplo, son animales como aquí. En esta de los pingüinos, por ejemplo. Los gatitos, los dinosaurios. Entonces, acuérdense que pues, estas pueden ser incluso herramientas para un mundo de ficción, un mundo onírico, un mundo este, de ciencia ficción, no sé, futurista, ¿no? O tal vez incluso si quieren, por ejemplo, no este de los dinosaurios, un mundo de ficción en la época jurásica, ¿no? Y ya vienen dinosaurios hablando de la literatura. Entonces, esta es otra de las opciones. Ay, me equivoqué. Entonces tenemos Canva como una de las opciones. Dice Make Believe Comics, es otra página en donde puedes hacer cómics
Witty Comics es otra, Storyboard son otras. Y además puedes usar también PowerPoint. Puedes usar la herramienta que se te antoje. Ya les comenté, Pixton es muy sencillo y si lo que quieren hacer es en Pixton, pongan la captura de pantalla, métanlas en un PowerPoint y eso es lo que me envían, ¿sale? ¿Alguna pregunta entonces hasta aquí con la historieta? Aquí es donde me tienen que poner el link de su historieta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo la puedo hacer con los perritos esos que se llaman chimps. Sí, háganlo con lo que quieran. Usen los Ah, memes, bueno. usen los chimps si quieren. Sí, Está bueno. aquí ustedes son los autores. Ustedes deciden quiénes son los personajes, cómo representan a los personajes, cómo aparecen, cómo llegan, cómo salen. Aquí incluso si de repente quieren decir, ah, sí, mira, yo estoy con la literatura y de repente no sé, cae una especie de plastilina y la plastilina empieza a cambiar de forma y se hace un chim y dice, ah, mira, yo vengo a enseñarte sobre la literatura para que no te dé ansiedad. Y entonces te ponen haz lo que quieras, ¿no? Esta es la cuestión en donde tú puedes ser creativo y hacer lo que se te antoje para transmitirme un mensaje y este mensaje va a ser tu experiencia en el módulo, ¿sale? Así le voy a poner. Este módulo me dio ansiedad. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? No, nada más esa era mi duda. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie? Disculpe, Creo que César. no. Dime. Yo lo estoy realizando por medio de PowerPoint, pero yo Ujú. bajé algunas imágenes como para recrear el personaje. Ahora sí que, pues yo, Sí, ¿está bien o sí. tendría que ser otro? No. Haz lo que, o sea, si te quieres representar con algún famoso, no sé, ponte como el famoso, si quieres tomarte fotos tuyas y ponerte con literalmente tú en el trabajo, adelante. Si te quieres representar, por ejemplo, como lo dijo ahorita con el Chims o el Chems, adelante también. O sea, puedes sacar de donde quieras el material. Eso sí, si este material tiene, por ejemplo, estás sacando imágenes de Google, sí necesito que me pongas entonces de dónde estás sacando estas imágenes, solo por cuestiones de derechos de autor, ¿sí? No hay, o sea, cuestiones de plagio y derechos de autor, nada más para que evitemos ese tipo de circunstancias. Pero de ahí fuera puedes hacer lo que quieras, sacar las imágenes de donde quieras y la imagen que tú quieras. ¿Alguna otra? Miren, yo tengo aquí una hoja de dudas que se presentaron en la sesión con la asesora Norma. Y me hizo el favor de mandármelas con PDF para respondérselas aquí. Entonces aquí vamos a tratar de responder estas dudas. Si se queda alguna fuera de estas dudas, la respondemos, ¿no? ¿Cuántas hojas debe ocupar mi historieta y de cuántas viñetas? Las hojas que quieras y las viñetas que necesites para expresar tu experiencia. Si necesitas 5, 6, 10, 20, o sea, miren, bueno, es que no tengo aquí. No tengo aquí ninguno. Pero bueno, yo soy fan de los cómics, de los mangas y los leo con constancia. Hay unos que son delgaditos, así, delgaditos, que son como 10 hojas y llegan a tener entre 5 o 6 viñetas por página. Y hay otros que son unos tochotes por aquí así, que igual así de 5 a 6 viñetas por página, son así bien gruesos y bien grandotes. Entonces, lo que tú necesites para contarme tu experiencia durante el módulo 4 es suficiente. Si utilizas 3 viñetas y con esas 3 viñetas explicaste bien todo, no hace falta más. Si se entrega en Word la historieta, se puede. Si quieres ponerme incluso las capturas del Pixton o quieres armar la historieta en Word, adelante. Es más fácil hacerlo en PowerPoint. Si quieres usar una de estas herramientas que sea Word, Excel o PowerPoint, te recomiendo PowerPoint. Es un poco más fácil. Pero si quieres hacerlo en Word, adelante. ¿Sí? No hay problema. ¿Cuántas viñetas realizaremos para nuestra historieta? Lo que dije arriba, las necesarias. ¿Cuántas viñetas y personajes debe tener la historieta? Es la que sea necesaria. Otra vez,
será con audio. Si quieres agregarle música, agrégasela. No es necesario porque la viñeta, porque la historieta tiene como función principal la lectura, ¿sí? El estímulo visual a partir de letras y de eh, a partir de letras y de imágenes. Entonces, no es necesario el audio, pero si quieres agregárselo, por ejemplo, no sé, quieres agregarte a ti hablando, dándole una entonación a los diálogos y narrando la historia, con los personajes, tú haciendo voces, ¿no? Una voz para tu personaje principal y otra voz para, no sé, el personaje con el que estás interactuando y explicando las cosas. Adelante, ¿sí? Estás en todo tu derecho. Eh, el siguiente dice, ¿cuántas viñetas a lo del audio? ¿Qué extensión debe tener la historieta? ¿Cuál es la diferencia entre cómic e historieta? Ok, cómic, la extensión ya lo dije 3 veces, ¿no? Las que quieras, lo necesario. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco sutil. Hay más terminología de esta cuestión técnica de que si es como esto de oír y escuchar, porque oír es poner un poquito menos de atención y escuchar es poner un poco más de atención. Ese tipo de diferencias sutiles o de una que otra palabra en el concepto es la diferencia entre cómic e historieta. Cómic es el término gringo, el término americano para explicar o referirte a este tipo de formato literario. Historieta es la parte en español. ¿Por qué? Porque aquí en México ya se había, o sea, antes de que estuviera esto de Superman y Batman y Aquaman y que el Thor y Iron Man, ya había también aquí en México otro tipo de historietas. Estaba Condorito, estaba el Memín Pinguín, estaba, bueno, Garfield es americano, ¿no? Pero el punto es que había otro tipo de historietas, ¿no? Y precisamente le decían historietas porque como cada episodio, cada capítulo, te contaba una historia pequeña y de duración del capítulo, o sea, no era como que, no había linealidad, ¿no? O sea, no era como si no leíste el capítulo de la semana pasada, no vas a saber qué pasa en este capítulo, porque cada historia te contaba una aventura distinta de los personajes. Entonces, por eso era una historieta, como una historia chiquita, ¿no? O sea, una historia, pero en pequeñito, ¿no? Y con dibujitos. Entonces, por eso era la historieta. El cómic, en ese sentido, es distinto porque el cómic sí necesitas tener una linealidad entre los números que han ido saliendo. Leíste el número 1 y tienes que ir al 2 y después al 3 y después al 4 para tener la idea general de toda la historia. Y de repente se alocan los mismos autores y te sacan otros números extra en donde terminan de explicar otras cosas del mundo y el pasado del personaje y los orígenes de no sé quién que terminan de complementar tu historia. Entonces, al final de cuentas, los cómics terminan armando un mundo un poco más complejo, ¿sale? Eh, sí, con respecto a la parte que tenemos que sombrear color y rosa, bueno, es esto otra vez. Recordemos el PDF de fondo y forma. Ahí dice qué es respectivo al fondo, qué es respectivo a la forma. Y según estas características, es lo que ustedes van a sombrear, ¿no? Eso creo que sí quedó claro en la explicación, ¿verdad? Porque eso lo cubrí dentro de la explicación de la actividad. ¿Sí quedó claro o quedó alguna duda con el fondo y forma? Quedó claro. Vale, entonces pasamos a la siguiente. La historieta tiene que ser a la que nosotros se nos ocurra, sí, lo que se les ocurra a ustedes mientras me cuenten su experiencia en el módulo, ¿sí? Entonces pueden aquí de repente agarrar a Superman y a Batman, decir, no sé, que llegue Superman y le diga a Batman, oye, es que yo no sé nada de literatura, y Batman le diga, mira, yo conozco a alguien que sí, y entonces me hablan a mí por teléfono, oye, asesor Miguel, necesitamos que nos expliques qué onda con la literatura, ¿no? Y entonces ya llego yo y ustedes háganse la historia que se les ocurra, ¿no? Mientras me cuenten la experiencia que tuvieron ustedes en el módulo, ¿sale? Eh, ¿Qué otras aplicaciones podemos usar para hacer nuestra historieta? Las que les puse ahí en los recursos, les pone una lista. Si quieren, incluso está también en el de cómo hacer una historieta, aparece una de cómo hacerlo en PowerPoint. Eh, Pueden usar el clásico Paint o cualquier herramienta de dibujo en donde ustedes quieran ahí hacerle donde puedan hacer, no sé, creo que muchos de ustedes trabajan en su teléfono, ¿no?
Entonces, si están trabajando en el teléfono, y pueden usar su dedo para dibujar y pintar y quieren dibujarme la historieta, háganlo, dibújenla. Si quieren buscar incluso más herramientas o aplicaciones, pueden entrar a YouTube y buscar aplicaciones para hacer historietas y ahí les van a aparecer un montón de videos, incluso va a haber varios que van a ser el top 10 de las mejores aplicaciones para hacer una historieta, ¿no? Y ahí les van a aparecer unos profesionales y otros para los amateurs o los novatos o los nuevos en este tema, ¿no? ¿Podría basar mi historieta en una novela que leí anteriormente? Sí, mientras me cuentes tu experiencia, ¿sí? Puedes tomar de inspiración lo que tú quieras. Una vez más, puedes agarrar a Batman, puedes agarrar a Superman, puedes agarrar a Frankenstein, puedes agarrar a Drácula, puedes agarrar a la debutante, puedes agarrar a Nezahualcóyotl, si quieres incluso, ¿no? Y agarrarlo de personaje o inspirarte en sus historias para hacer tu historieta, siempre y cuando me cuentes tu experiencia en el módulo. Es lo único que necesito. ¿Vale? Luego, ¿en qué tiempo vamos a escribir nuestra historieta? Me imagino que te refieres a el tiempo según lo que es el fondo y la forma, ¿no? Que era esta cuestión de tiempo y espacio. Escríbelo como tú quieras. Si quieres hacerlo en un tiempo subjetivo en donde tú estás contando tu experiencia desde aquí, o si quieres hacerlo en un tiempo objetivo en donde estás contando tu experiencia, pero como si hubiera una persona externa viendo tu vida y diciéndote o me estuviera platicando esta tercera persona, este narrador, me estuviera contando cómo ha sido tu vida y tu experiencia con el módulo. ¿Quieres combinar las dos? Combina las dos también. Si ese es el tiempo a lo que me están refiriendo en esta pregunta, pueden hacerlo, así, si quieren. Dice, espero no tener dudas en el orden del análisis literario en su forma y en fondo. Bueno, yo también espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, me mandan mensaje, ¿no? Dice, buenas noches, ¿las aplicaciones que tenemos que descargar son gratis o son de paga? Canva tiene plantillas gratis. Pixton, puedes trabajar en ella gratis, pero si quieres compartir las cosas es de paga. Las demás creo que también son gratis. Hay una que otra que también te pone al menos suscribirte, o sea, tienes que registrarte y ponerles tu correo y te van a estar mandando correos con promociones para que te suscribas a ellos o les pagues, pero te permiten trabajar gratis y te permiten compartir gratis. PowerPoint, por ejemplo, si ingresas con tu cuenta institucional, debes de poder trabajar sin ningún problema con todo la herramienta, sin que te pidan esto de la licencia y todo esto. Entonces la mayoría son gratis. Para trabajar casi todo es gratis. Para compartirlo es en donde por lo general te piden o te ponen estos peros. ¿Sale? Y bueno, estas son las 13 dudas que al menos llegaron en este PDF. ¿Hay alguna duda que no se haya incluido aquí o que haya surgido a partir de estas dudas? Ana levantó primero la mano. A ver, voy a dejar de compartir porque como les digo, no tengo mi segunda pantalla para poder ver qué onda. No veo quién levantó las manos. Lo siento, ya volví. Me salí por un momento. Me dijeron que Ana había levantado, pero también veo eres Maite, ¿no? Eres David, que levantó la mano. ¿Quién levantó primero? Soy Meili, no Meili, perdón. Maite. Perdóname, Meili, perdóname. Yo le iba a decir que si podemos dibujar o hacerlo en papel, escanear la hoja y subirla también cuenta. Sí, es una excelente forma también. Ah, ok. Sí. Solo procuren que al escanear sea claro y que cuando escriban pueda ser legible, ¿sí? Sea legible lo que me escriban, por favor. O sea, que se Ok. entiendan las palabras. Pero sí, pueden dibujarlo en papel con su mano, sin problemas. Ok, gracias. Ahora sí, me habían dicho que Ana, ¿no? Ana tenía la mano levantada. Ah, no, yo me equivoqué. Ah, ok. Todo está ¿Pero alguien más tenía su mano levantada?
No, pues creo que entonces nomás era yo. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda, algún comentario, algo que quieran preguntar, dudas que les hayan surgido a partir de estas últimas dudas que se comentaron? No haya ninguna. Ok. Ah, Mari, dime. No sé si me podría apoyar, pero con lo del foro de integrador. No. Ah, muy bien. Foro integración. ¿Qué es la duda que tienes? Si quieres te la resuelvo rápido y el viernes hablamos completamente del foro. Lo que pasa es que no puedo tal leer la poesía digital. No Todavía no la puedes, entiendo ok. bien. Ah, o sea, ¿ya la leíste y no la entiendes o no puedes leerla? No, No no puedes la abrirla. puedo leer, no la puedo leer. Ok, vamos a compartir la pantalla para que puedas. A ver, esto. Vamos a la semana 4 al foro. Aquí dice, aquí está el link, ¿no? Das clic y no te aparece esto. Sí, eso sí me parece, pero lo de abajo, lo que dice la poesía digital, Este link. ujú, No te sale esto. no. Ok. Hay otra forma de ingresar a esto. Aquí dice el video, ¿sí? Si tú le picas aquí, te va a mandar al mismo link. Si con esta tampoco te abre, entonces puedes copiar. Por ejemplo, en este el de la. ¿Cuál era? Este era el de la poesía, ¿no? Puedes copiar el link, sí, seleccionarlo con así, copiarlo y pegarlo aquí, escribirlo, o puede que entonces tu navegador tenga bloqueada o tengas algún bloqueo para ¿cómo se llama? Pues para la publicidad. Eso a veces evita que te manden a otra ventana o que se abra una ventana, lo que llaman ventanas emergentes. Puedes bloquear eso o puedes cambiar de servidor. Por ejemplo, no sé si estás en Google, hay otros que se llama Firefox, Mozilla Firefox, que es el de como un zorro en un mundito. Está, por ejemplo, yo uso este que se llama Opera, que ese lo uso pues, para navegar así personalmente, y para el trabajo uso este que se llama Brave. Los dos funcionan a base de Google Chrome. Entonces, es básicamente lo mismo que Google Chrome, pero tienen otras licencias de seguridad. Entonces, por ejemplo, este Brave me bloquea automáticamente la publicidad y las ventanas emergentes, pero yo mismo le puse que este, que a estas páginas les permitiera abrirme estas ventanas, ¿no? Entonces, a veces tienes que conceder este permiso extra o hacer toda esta faramalla de copiar, pegar o volver a escribir todo. Si aún así no te abre, por favor, mándame el mensaje y entonces buscamos la manera de que lo abras, ¿sale? O puedes buscar en el mismo YouTube, como es de YouTube, puedes buscar esta, ¿no? Gemidos del águila o dadaísmo zapotecano. El canal, creo que por aquí está el link del canal. Puedes buscar esto, Zapoteco 3.0. Zapoteco 3.0 es el autor del poema, que es el que tenemos aquí. Puedes buscarlo en YouTube y puedes buscar ¿cómo se llama? Este video, ¿no? Como no sabemos zapoteco, pues probablemente vas a tener que escribir o copiar esto, ¿no? Pero esto solo en caso de que las otras dos formas o tres formas que te
que te ofrecí no te hayan funcionado, ¿vale? Disculpe, pero ahí también dice el poema poeta digital, eso también se tiene que abrir y eso no me, es lo que no me abre. El poeta digital. Dice, lee con atención el siguiente poema. Toma nota de tu experiencia. Pequeño, narra. Reflexiona sobre las respuestas. Luego, el poeta digital. Esto es lo que no te abre. Ese. Puede ser el mismo problema. Puede ser que no te está, que te está bloqueando esta ventana emergente, porque es una página hecha en WordPress. Como no es una página de una corporación, por ejemplo, famosa o conocida, puede ser un poco más difícil que te la abra y te lo está registrando tal vez como publicidad, porque es independiente, ¿no? O sea, no tiene el registro de una gran página de marca o reconocida. Si aún así puedes darle un clic izquierdo, digo clic derecho, puedes ponerle abrir vínculo, cualquiera de estos de abrir vínculo, o aquí dice copiar dirección de enlace. Le das clic en ese copiar dirección de enlace, te vas aquí, lo pegas y te va a mandar a la página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes irte a otra que no tengas así. ¿Y ves? Te manda a la página. Copiaste la dirección de enlace. ¿Era eso lo que no podías abrir? Además del video. Sí, era ese. Muy bien. Inténtalo así. Te digo, si no puedes, haz lo que te mencioné de cambiar el navegador. Si aún así no puedes tampoco, mándame un mensaje y vemos para que cómo le hacemos para resolver esta situación. ¿Sale? Sí, está muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna otra situación similar a esta? ¿Nadie? No. Muy bien. Entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias por haberse conectado. Voy a concluir voy a detener la grabación.